Bueno, buenos días, buenas tardes. Lunes 15 de agosto. Hoy lo que quería compartir con ustedes era un artículo que leí el fin de semana, durante el fin de semana, que habla sobre un estudio, un experimento en humanos, que se le denominó Tuskegee, y que tiene implicancias enormes sobre todo lo que es el mundo de la ciencia, de la investigación, de la medicina, y también eh, nos pone en entredicho y en cuestiones muy duras de lo que es el racismo engranado en las ciencias biomédicas durante todo el siglo pasado y que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Muchos habrán escuchado que es Tuskegee, cuando yo digo esta palabra, y la mayoría quizás nunca, incluso mismo dentro de los médicos. Conversando con otros colegas durante el fin de semana, lo que estuvimos charlando es que este es de esos estudios que deberían ser analizados por todas las facultades de medicina. Muchos de nosotros nos hemos acercado a este tipo de más interesados en investigación y quizás habremos escuchado, pero me parecía que estaba bueno divulgar un artículo que ahora les voy a presentar, que habla del 50 aniversario cuando se descubre, 50 aniversario desde el descubrimiento de este experimento, o más que el descubrimiento, desde la develación de cómo había sido la trama del experimento. Voy a compartirles una presentación que preparé a propósito de este estudio. Eh, ¿Sí? De este estudio, que como título es un estudio, y ya van a entender por qué, es que lo titulé este estudio macabro. Saqué apuntes, porque en realidad no me quería acordar de no me quería olvidar de algunos datos, me parecía importante ser bastante conciso con algunos datos. Tuskegee es una ciudad muy pequeña de Estados Unidos, del estado de Alabama, ahí la ven, en una fotografía reciente. Este, Creo que no llega a los 10.000 habitantes en el último censo que se le hizo. Pero su importancia de este pueblo en Estados Unidos radica no tanto eh, en lo que es el pueblo en sí, sino en lo que sucedió con los habitantes de ese pueblo durante los últimos del siglo pasado, durante el siglo pasado. Eh, los invito a leer este artículo, que está en formato abierto en la revista, es una revista de cuidados intensivos, que fue escrita por Martin Tobin, que es el doctor, el colega que está en la pantalla. Doctor Tobin, para quien no lo conocen, es una referencia en lo que es medicina respiratoria, investigación, en lo que es el entorno de la UCI. Todos los intensivistas habremos leído alguna que otra vez, o muchas veces, artículos del doctor Tobin. Es un referente en lo que es fisiología y además, últimamente, en la última parte de su vida profesional, eh, ha escrito mucho de lo que es el racismo dentro de la medicina, en la medicina de su país. De hecho, esa fotografía que muestro en pantallas es una declaración. Recuerdan durante la pandemia el asesinato de un afroamericano en Estados Unidos por un policía, ¿no? Y que hubo manifestaciones de Floyd. Este es el juicio donde Tobin fue llamado como perito médico para cuando se investigó en la participación de los acusados. Bueno, no es casualidad que Tobin haya hecho este artículo. Es un artículo de revisión histórica de lo que significó Tuskegee, el estudio de Tuskegee, y ya les adelanto que era un estudio sobre sífilis en humanos. Eh, no solamente es interesante lo que es la historia de Tuskegee y del experimento en sí, sino también cómo funcionó todo el post, luego de que se develara la forma, el formato, se denunciara y que se prohibiera el estudio, alrededor de los 70, que es lo que se conmemora, más que festeja, iba a decir festeja, eh, hoy en 2022, 50 años después, y 90 años después de iniciar el estudio. O sea, el estudio empezó en 1932. Eh, Martin Tobin hace una enorme descripción. Este artículo lo pueden encontrar en internet, en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, que es el Blue Journal, una de las mejores revistas de cuidados intensivos. Está de acceso gratuito, e incluso hay una charla que después les voy a poner en la descripción de este video en mi página de YouTube, cómo pueden acceder al mismo, y tiene una disertación también que hizo Tobin en otro video de YouTube. Bueno,
Aquí ven a los que eran los sujetos de experimentación. Estos son los participantes del estudio de Tuskegee. Como ven, son hombres, estos son una parte. En realidad, en esta ciudad de Tuskegee había un instituto de medicina donde fue que se reclutaron los pacientes. Se incluyeron para estudiar 600 afroamericanos, varones, de los cuales prácticamente un poco más de la mitad tenían sífilis, habían contraído esta enfermedad venérea de transmisión sexual, y había 200 controles. Esto es, personas que no tenían, se habían estudiado y no tenían sífilis. Y lo que se le hizo a estos pacientes en un estudio que empezó en 1932, se le hizo un estudio de seguimiento durante muchísimos años. El estudio se terminó suspendiendo y ahora les voy a contar por qué se suspende, por qué se da y cuáles son los motivos por qué se suspende este estudio, que lo que hizo, y que es por lo que lo traigo y por qué se conmemora, lo que hizo los investigadores, por una parte, es qué es lo que hicieron, que fue, mientras que a unos pacientes que tenían sífilis y a otros que no, los siguieron, los estudiaron cuál era, sobre todo el grupo de los que tenían sífilis, cuál era la evolución natural. Quiere decir, sin tratamiento, ver qué sucedía con esos pacientes que tenían esta enfermedad, que muchos ya saben que es una enfermedad multisistémica, o sea, la sífilis puede determinar hasta la muerte del paciente con los años o distintas morbilidades y enfermedades que generan mucho sufrimiento, obviamente. Bueno, lo atroz de Tuskegee fue que a esos pacientes en los que habían detectado sífilis no se los trató. Se optó por no tratar. Eso es una atrocidad. Pero la otra atrocidad es quién fue el que hizo. Esto estamos hablando de Estados Unidos, país democrático, y el que desarrolla la investigación es el instituto, el Public Health Service, que era como el precursor de los CDC, de los Centros de Control de Enfermedades. Es como si fuera el instituto más importante de salud pública en Estados Unidos que apoyó económicamente a los investigadores, o sea que de alguna manera fue una rama del Estado, en una sección de enfermedades venéreas, la que investigó a estas personas. Pero lo macabro, por si todavía no se dieron cuenta, es que en el momento que se hizo Tuskegee, durante todos los años que siguieron, incluso como veían como los pacientes enfermaban, había tratamiento disponible. O sea que piensen las derivaciones éticas que tienen esto. Tuskegee es mucho más grande que eso. Médicos, entonces, que pertenecían al Estado, que eran financiados por el Estado, la investigación fue patrocinada por el Estado, determinó seguir, y el objetivo de la investigación era qué pasaba con la sepsis dejada a su historia natural, incluso teniendo tratamiento. O sea, dejaron a las personas enfermarse y seguir enfermas y ver eso, ¿no? Ver cómo terminaban muchos de ellos falleciendo sin hacer nada. Es más, les voy a contar que incluso muertos después se trató de seguirlos estudiando. Ahí ven fotos de algunos de los médicos, investigadores. Una de las investigadoras que hacían el trabajo de campo era una nurse. Ahí está el doctor David Albritton, la nurse que es la persona también afroamericana, Eunice Rivers, y el doctor Walter Edmondson, que condujeron, iban y hacían el seguimiento con visitas periódicas a estos pacientes. Como vieron en la foto, la pongo de nuevo, la mayoría de estos pacientes negros, de raza negra, vivían en condiciones de extrema pobreza en los campos de algodón de Alabama, del sur de Estados Unidos, una de las regiones más pobres. Bien, pues este grupo y otros tantos, decenas de investigadores, fueron los que realizaron el trabajo de campo. Y entonces durante 40 años, y esto se pone más truculento, porque en realidad, ¿cómo es que empiezan a participar y cómo invitan a que participen estas personas en su investigación? En realidad, se los invitó, porque los investigadores habían determinado que justo en esa región, esta población, recordemos además que en Estados Unidos a principios del siglo XX,
la prevalencia de sífilis era enorme. Se calculaba que 1 de cada 10 norteamericanos tenían sífilis confirmada y desarrollaban la enfermedad, y en poblaciones más pobres, como eran las poblaciones afroamericanas, esta prevalencia aumentaba. Se calculaba que en Tuskegee había un 80% de la población ya tenía sífilis y estaba contagiada con sífilis. Pero lo que hicieron los investigadores y lo que hizo el gobierno de alguna manera fue engañar a los participantes. ¿Cómo los engañaban? Por distintas formas, pero lo que hicieron fue convencerlos de que estos médicos y profesionales sanitarios expertos les iban a ofrecer un tratamiento que iba a servir. O sea, que se les sacaba sangre para estudiar, por ejemplo. Incluso se les llegó a hacer esto, que es una raquicentesis, o sea, el estudio del líquido cefalorraquídeo con una punción en la espalda para tratar de si tenía la sífilis, también involucra el sistema nervioso central, para ver si tenían lo que se llama neurolúes, o ver si habían esos enfermos que habían detectado, desarrollaban enfermedad del sistema nervioso central, que la sífilis puede dar una variada gama de enfermedades. Y bueno, a los pacientes les decían que este grupo de profesionales los iban a seguir durante un buen tiempo, que le iban a sacar estudios periódicamente, pero que además le iban a dar tratamiento. O sea, que de alguna manera, públicamente a los pacientes los reclutaban, les decían que eran profesionales muy idóneos, que los iban a tratar, eh, y entonces, en realidad, lo que sabían los investigadores que no sabían los pacientes es que algunos los trataban y a otros no. Les daban placebo, les inyectaban cosas que no les servían para nada. Ahí ven, por ejemplo, la realización en el 33, como les dije, el estudio de Tuskegee empezó en el 32, y ahí ven uno de los participantes en el estudio que estaba siendo puncionado para el estudio del líquido cefalorraquídeo. De hecho, era tal la forma en que operaba, digamos, el equipo de investigadores, y con tal libertad, y estaban convencidos además de lo que estaban haciendo bien, ¿no? O sea, en realidad, ni siquiera en las declaraciones de muchos de los investigadores les interesaba qué pasaba con estos pacientes, con estos pobres negros de Alabama que vivían en las condiciones que vivían, que incluso tenían sífilis, y en realidad el mayor interés de estos investigadores, como ahí hay una de las declaraciones que se sacaron en medios de prensa y que refiere Tobin en su artículo que les presentó hoy, es que en realidad los investigadores no tenían más interés en los pacientes hasta que murieran. ¿Por qué? Cuando morían, los pacientes, y se calcula que dentro de estos 600 pacientes, entre 28 y 100 murieron, terminaron falleciendo por sífilis, o sea, que terminaron asistiendo a la muerte, digamos. Bueno, cuando morían esos pacientes, que eran parte del estudio de Tuskegee, convencían a las familias diciéndoles que si participaban y permitían el estudio necrópsico, o sea, la realización de la autopsia en el fallecido, les pagaban el funeral. O sea, las expensas y todos los gastos que tenían que ver con el entierro, con la procesión y eso, que además es sabido que en el sur de Estados Unidos, en Alabama, es muy, muy importante para las familias cuando fallece un familiar, todo lo que son las celebraciones fúnebres, digamos, del fallecido. Bueno, el gancho para que terminara de suceder esto, de alguna forma, este engaño macabro, que hacían los investigadores, eran decirles que si permitían la autopsia, el Estado y el estudio iba a subvencionar los gastos de los funerales. Calculemos entonces en 1932, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso también hay que saber, y es algo bastante importante destacar, es que no había tratamiento para la sífilis. Luego había otros antibióticos, pero la penicilina, a inicios de los 40, ya estaba disponible. O sea, estos enfermos que venían hace casi 10 años siendo seguidos y controlados, en Estados Unidos incluso se empezó a promulgar la penicilina como tratamiento de la sífilis, y estaba disponible. Pero, ¿qué hicieron los investigadores de Tuskegee? Dijeron, no, vamos a no tratar al grupo de Tuskegee porque esta es una oportunidad única. El que no sabe medicina sabe, la sífilis en realidad
es bastante, entre comillas, sencilla de tratar con penicilina, uno prácticamente que lleva, si no hay reinfecciones, a la curación de los enfermos. Bueno, estos investigadores dijeron, bueno, hay una terapia muy efectiva, entonces esta oportunidad que tenemos de haber reclutado a estos pacientes, que no los vamos a tratar, es única para ver qué sucederá con la sífilis, dejada su libre evolución. Esta atrocidad que decidieron los hoy sería impensable, ¿no? Pero voy a contarles adelante cómo fue que esto tampoco era ningún secreto, ¿no? Quizás el que esté escuchando esto piensa, bueno, Tuskegee era un estudio oculto que el Estado hacía como en silencio, en secreto. Y les voy a contar que en realidad, bueno, acá ven muchos de los investigadores años después de que se suspende el estudio y es muy crítico el estudio desde el punto de vista público, ellos pensaban que éticamente estaban haciendo bien y que en realidad era un estudio que no tenía fallas. Que bueno, que declararon muchos que bueno, que era una sociedad negra, sí, pero que eso no era el principal motivador de los investigadores. O sea, incluso años después, como el doctor Heller, que es uno de los principales investigadores, hasta el momento de morir en el 89, ni siquiera el New York Times, o sea, muchos de estos médicos, les quiero poner este añadido, este condimento este, a lo que es Tuskegee. Muchos de los médicos, muchos y la mayoría de los médicos, eran médicos renombradísimos en Estados Unidos, ultra respetados, que terminaron falleciendo luego y ni siquiera hicieron mención nunca a lo que habían hecho en Tuskegee. No porque estuvieran arrepentidos, de hecho, la mayoría de ellos nunca ni siquiera pidieron disculpas ni sintieron que estaban haciendo un daño. Lisa y llanamente obraron como les pareció, de la forma que actuó, y recordemos que era un estudio patrocinado por el Estado, por un ente estatal. La cosa empeora en realidad, visto a la distancia. Como les decía hace un rato, no era un secreto. JAMA, la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, es una de las revistas en donde todos los profesionales médicos quieren publicar. Y ustedes van a ver, si revisan la historia, que hay un montón de artículos publicados por este grupo de investigadores. O sea, como les dije, no era una investigación que se hizo en secreto, sin que nadie supiera, como quizás estaban haciendo los nazis en la Segunda Guerra y antes de la Segunda Guerra en los campos de concentración. No, no, esto era en la luz pública. Los resultados de las investigaciones, como esos dos que les puse ahí, de aquellos pacientes, de las observaciones de aquellos pacientes que tenían sífilis no fueron tratados, fueron publicados en quizás casi la revista más importante de medicina de Estados Unidos. De hecho, en el resumen, que es una parte muy importante de un trabajo que uno puede leer, los autores dicen, bueno, estos individuos se les dio, Tuskegee nos dio una oportunidad única de estudiar el paciente con sífilis, el paciente sifilítico sin tratamiento, desde que comienza la enfermedad hasta que fallece la persona. O sea, pensemos entonces que ya desde 1936, 4 o 5 años después de que empezaron a hacer, esto empezó a reportarse. O sea, los médicos, y estos son revistas obviamente arbitradas por pares, la comunidad científica estaba enterada de lo que estaba sucediendo en Tuskegee. Alguien preguntaba, bueno, ¿nadie saltó por esto? Bueno, la respuesta es que no. Ningún médico, tanto sea participante del estudio o por fuera del estudio, denunció esto. Pasaron los años, pasaron los decenios, terminó la Guerra Mundial, incluso el Código de Nuremberg, que se dio después de que se conocieron las atrocidades que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra en los campos de concentración, con un montón de poblaciones, las poblaciones judías, gitanas, etcétera, 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 y todos los disparates que se hicieron y que todo el mundo obviamente penaliza y que determinó que empezaran a haber en el mundo códigos de ética de investigación. Bueno, en Estados Unidos, Tuskegee estaba siendo reportado casi en paralelo. Incluso luego de haber sido bien divulgado el Código de Nuremberg, bueno, parece que en los hechos estas atrocidades estaban sucediendo. Como les dije entonces, ningún médico
que revisó los artículos cuando se los dieron a revisar en el JAMA Journal y otras revistas científicas. Ningún médico levantó una mano y dijo, esto es un disparate, no podemos estar haciendo esto, de no tratar gente enferma, sabiendo que hay un tratamiento efectivo. En cambio, alguien no médico, que es este señor que tengo en la foto, Peter Buxton, un trabajador social que empezó a trabajar en los que ya eran los CDC, de 29 años, fue el soplón. Dijo, no, esto está mal. Esto está mal y esto no puede ser. Pero ¿qué pasó? Los CDC, en realidad, él ingresa a los CDC en el 65, ya más de 30 años después de Tuskegee, pero en realidad poco y nada bola, hablando mal y pronto, le dieron los CDC. Él trató de llegar a las autoridades y nada, 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 ninguna respuesta. El trabajo Tuskegee siguió. Hasta que pasó esto. Esta mujer, periodista ella, Jan Heller, viva hoy, hace poco le hice una entrevista, publica en el New York Times, en el Washington Star y en el New York Times en 1972 esto, en un recuadro de la tapa New York Times, habla de ya las víctimas de la sífilis, de un estudio de Estados Unidos, y estas víctimas fueron los que no fueron tratados durante 40 años. Las cosas sigue empeorando. Y voy a contar una cosa más. Muchos de los médicos, como dije hoy antes, investigadores y no investigadores del statu quo, digamos, médico de las organizaciones médicas americanas, recuerdo que JAMA es la revista oficial eh, de la Asociación Médica de Estados Unidos. Bueno, JAMA siguió publicando, no puso ningún reparo en publicar los resultados de Tuskegee y de los investigadores, y en realidad muchos médicos siguieron defendiendo Tuskegee y no veían reparo en ningún problema ético. Bueno, imagínense que esto cuando salió por fuera del ámbito médico y científico y salió a la luz pública en uno de los diarios principales del mundo, fue una bomba. Y una bomba que determinó que el estudio fuera suspendido en 1972. Y Tuskegee, este estudio, terminó motivando a que diversos entes estatales establecieron protocolos de investigación. No lo dije, pero ninguno de los pacientes enrolados en Tuskegee, en el estudio de Tuskegee, se les pidió consentimiento informado. De hecho, les contaba que fueron hasta engañados y se les dijo que en realidad estaban recibiendo muy buen tratamiento por los mejores expertos del mundo. Bueno, lo que sucedió fue que el New York Times saca esta investigación y se baja Tuskegee, se cierra. Fíjense que pasan 25 años más y ahí sí, Bill Clinton, ahí hay un sobreviviente de Tuskegee, el presidente Clinton en el 97 pide en nombre del gobierno de Estados Unidos, y ahí transcribo lo que cita Tobin, diciendo de que lo que hicieron el gobierno de Estados Unidos fue una vergüenza. Y a los ciudadanos afroamericanos les pide disculpas de que el gobierno federal haya orquestado un estudio tan claramente racista. Esto es fotos del convenio. Pero Tobin, este artículo que les pido lean, como que indaga y dice, bueno, pero ¿por qué se dio Tuskegee, no? Y recordemos, yo obviamente no era vivo, pero pensemos que mientras que los nazis hacían eso en Europa, en sociedades, como dije antes, democráticas, libres, también había un pensamiento en muchas regiones eugenésicas. Y la eugenesia como movimiento científico, era en algunos lados del statu quo, era considerada durante el principio del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, una investigación de avanzada. O sea, realmente los investigadores que participaron en Tuskegee eran racistas, obviamente, pero además ni siquiera se identificaban como que hubiera un problema. Y la eugenesia, o sea, el pensamiento científico y la búsqueda de razones científicas, pretendidamente científicas, para encontrar la diferencia de por qué eran o por qué pensaban que eran diferentes los blancos del resto de las razas, era una investigación de avanzada. O sea, la eugenesia como movimiento y el racismo estaba engranado en la sociedad médica. Miren como, por ejemplo, la Asociación Médica de Estados Unidos recién en 1968 permite el ingreso de
profesionales médicos de raza negra, perdón, a el cuerpo, digamos, del resto de... O sea, Tuskegee nos enseña de racismo en nuestras sociedades, nos enseña de lo que es capaz de ser el statu quo médico y las sociedades médicas y lo que era la cultura médica de un momento, y además esa cultura también del silencio, de que nadie decía nada. Se daban estas cosas y nadie decía nada. Daría como para una charla entera con ribetes sociológicos, antropológicos y filosóficos para analizar más en profundidad esta pregunta de por qué es que se dio Tuskegee. Porque además es esto que les transcribo acá. Un punto fundamental de los hombres de Tuskegee es que ellos mismos nunca se consideraron voluntarios en el experimento científico. En realidad, como les dije antes, a ellos se les dijo e hizo creer que estaban recibiendo tratamiento gratuito de parte de médicos expertos del gobierno para una enfermedad seria, que era la sífilis. No era que no sabían ni lo que tenían, no, ellos pensaban que estaban siendo atendidos. O sea, totalmente engañados por el propio Estado. Esto tiene un capítulo para que vean que lo que era el movimiento de eugenesia hasta bien entrado el siglo XX, que es el epílogo guatemalteco. Estos dos señores, a la izquierda de la pantalla, John Mahoney, que recibió los Lasky Awards, creo que era ese el nombre, como el premio Nobel de Estados Unidos, era quizás el médico más renombrado de todos Estados Unidos. Bueno, él, que fue director del Centro de Investigación de Enfermedades Venéreas, del precursor de los CDC, junto a lo que era el cirujano, el Surgeon General, que era el cirujano general de Estados Unidos en aquel momento, estuvieron detrás de un montón de experimentos que se hicieron algunos, incluso acá había un problema histórico de que durante la Segunda Guerra hubo un pico de sífilis, era un problema, digamos, el contagio de sífilis de los soldados que fueron a las guerras mundiales, y se estaban tratando de buscar tratamientos profilácticos, porque era un problema de salud pública realmente, entre ellos la sífilis, la gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, muy bien. Estos dos señores estuvieron detrás orquestando, por ejemplo, la inyección de sífilis y de gonorrea en presos con resultados infructuosos, e incluso fueron a más y fueron hasta otro país, a Guatemala. Entre el año 1946 y 1948 hubieron médicos de Estados Unidos, patrocinados también por los CDC, que infectaron cientos de guatemaltecos, se calcula que 1.300 aproximadamente, que tenían con sífilis y gonorrea para testar distintos tratamientos. Por ejemplo, como les dije, antes de eso, frente al aumento de casos de sífilis durante la Segunda Guerra, habían intentado en prisiones de Estados Unidos, pero fracasaron, entonces se fueron a Guatemala. Estos estudios, como los que se ven acá, que se hacían con algunas mujeres guatemaltecas, John Cutler es uno de los médicos que fue como referente de estas, entre comillas, expediciones a Guatemala. Por algunos fue nombrado como el Mengele de Estados Unidos, pero bueno, quería dejar en claro que estos experimentos, que a diferencia de Tuskegee, fueron mucho más cortos, ya era activamente, inyectaban la enfermedad, no eran enfermos que habían desarrollado naturalmente su infección o se habían infectado en forma natural. Lo que hicieron fue ir, buscar, por ejemplo, personas como esas señoras que tenían enfermedades psiquiátricas severas y les inyectaban enfermedades venéreas para testar. Pero lo increíble de todo esto, visto a la distancia, pero es lo que sucedió, es que estos estudios fueron sponsoriados por la NIH, que son los institutos de salud nacionales de Estados Unidos. Es como los fondos de investigación más importantes de Estados Unidos en aquel momento, en la década del 40, sponsoreaban este tipo de estudios. En realidad, los resultados de estos estudios nunca fueron publicados y en realidad salen a la luz en el siglo XXI, por 2010, cuando uno de los colegas, de los médicos que trabajaron en estos experimentos, entregaron los archivos de algunas de estas investigaciones y salieron a la luz. Pero en realidad nunca fueron, a diferencia de Tuskegee, publicados en Big Journals. También fue suspendido por el gobierno en 1948. Y recuerden estos personajes, por ejemplo, estamos hablando del cirujano general de Estados Unidos, una personalidad médica con nombramiento directo de parte del presidente de Estados Unidos,
y John Mahony, que era el pope de la medicina de Estados Unidos en aquellos tiempos. O sea, no eran cualquier medicucho haciendo estas investigaciones, eran los mejores médicos de Estados Unidos, patrocinados por los entes estatales de investigación y también de salud pública más importante de los Estados Unidos. Martin Tobin, espero que puedan leer. Esto era simplemente una conmemoración. Ahora, sobre el fin de julio, se conmemoraron los 50 años desde que se develó los alcances del estudio de Tuskegee, qué era lo que sucedía, y se denunció tras bueno, las denuncias del soplón que les comenté. ¿Qué lecciones nos deja? Se pregunta Martin Tobin, y en realidad es una pregunta que les dejo para que ustedes lean el artículo y además, bueno, si vieron este video, que los motive a ir a leer un poco más de la historia de Tuskegee. Es que si uno piensa, son investigaciones médicas hechas hace muy poco y en sociedades democráticas, con el Código de Nuremberg divulgado. Quizás en nuestro imaginario está esa idea como que, bueno, sí, lo que sucedió en la guerra, las atrocidades de los nazis, ¿no? Pensando en eugenesia, pensando en que había unas razas superiores a las otras, pensando, bueno, lo que nos muestra Tuskegee es un ejemplo más de que eso no era un movimiento exclusivo de los nazis ni de los alemanes de aquel entonces. Esto era un movimiento y un pensamiento muy arraigado en muchas sociedades médicas, hasta bien entrado el siglo XX, en muchas sociedades del mundo. No fue en guerras, Tuskegee siguió años después, casi 30 años después, se terminó suspendiendo desde el fin de la Segunda Guerra. Y además fueron investigaciones y experimentación en humanos que fueron publicados en las mejores revistas de medicina del mundo. Uno piensa, bueno, ¿es tan fuerte la inercia moral en nuestra cultura médica? Les recuerdo, ningún médico hizo prácticamente nada, no hubo médico que hiciera nada para frenar esto. O sea, los médicos que estaban enterados y que leían las revistas, y además imagínense que la cantidad de médicos era menor en aquella época, estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Pero sin embargo, no hubo ningún soplón médico, ni público, ni oculto. Entonces, esta inercia moral, ¿cuán fuerte es en nuestra cultura médica? Esa es una pregunta que nos deja. Tampoco piensen que algún médico de los que participó fue juzgado, ni tampoco pidió perdón. Eso fue lo que sucedió en Tuskegee, eso fue lo que sucedió luego de que saliera a la luz todo lo de Tuskegee y luego de que fuera condenado y suspendido esta atrocidad de investigar en seres humanos utilizados como animales y además bajo una cultura y un pensamiento científico médico eugenésico, ¿no? Pensando de que hay algunas razas superiores a la otra, una atrocidad. Aquí tiene una de las fotos de uno de los investigadores con uno de los participantes. Mi idea hoy era eso, simplemente dejarles Tuskegee como para que lo lean, para que compartan y para que Tuskegee, obviamente, nunca más. Yo me quedé pensando cuántas de las investigaciones o actividades médicas que hoy nos parecen normales, quizás en unos años nos parezcan también atrocidades. Eso era lo que le tenía para ustedes el día de hoy y les invito a leer, divulgar, compartir con colegas y discutir el enorme trabajo de Martin Tobin, trayendo desde el recuerdo esta conmemoración en una de las mejores revistas de medicina de hoy en día del mundo y de alguna manera denunciando y haciendo una autocrítica en nombre de de toda la medicina en sí. Bueno, será hasta la próxima.